Finalmente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos anuncia lo que miles de personas esperaban. Se trata de la lotería de visas para el año 2025. ¿Cómo es que puedes inscribirte para este proceso y hasta cuándo podrás hacerlo? Las inscripciones para el programa de visas de inmigrantes de diversidad 2025 comenzaron el pasado 5 de octubre y se podrá aplicar al también conocido como Lotería de Visas hasta el próximo 8 de noviembre de este año 2023. El proceso se debe solicitar en el sitio oficial del Departamento de Estado para participar por las 55,000 visas humanitarias que se van a entregar al azar, y estas permiten vivir y trabajar en los Estados Unidos de manera legal y permanente. Además de poder entrar y salir del país con libertad, puedes contar con los beneficios de educación y salud, y luego de un periodo de 5 años se puede aplicar también para solicitar tu ciudadanía. Estados Unidos implementó una fórmula para determinar las nacionalidades que pueden aplicar, y para el año 2025 quedaron excluidos los posibles solicitantes de los países como ser México, Venezuela, Colombia, República Dominicana, Brasil, El Salvador, Honduras, Jamaica y Haití. Y es que es debido a que han tenido más de 50,000 nativos que emigraron al país en los últimos 5 años. Para poder inscribirse hay que ingresar al sitio web que estarán viendo en pantalla, también se lo dejaremos en la descripción, el cual pertenece al Departamento del Estado. Debes leer las instrucciones para el proceso de inscripción y registrarte en el programa. Es un trámite el cual es gratuito. De acuerdo a una recomendación del Departamento del Estado, el interesado debe llenar el formulario y si recibe ayuda de un consultor o un agente, debe estar presente para asegurarse de que sus datos sean los correctos. Una vez realizado el trámite, se debe conservar el número de confirmación de registro para poder consultar al estado de la solicitud, el cual solo se podrá obviamente realizar solo por internet, ya que no se va a notificar por ningún otro medio. ¿Cuándo es el sorteo de visas para el año 2025? El proceso para la Lotería de Visas 2025 comenzó con la publicación de las bases para el sorteo, el cual se llevará a cabo el próximo año 2024, y un año después, una vez dado a conocer los ganadores, podrán iniciar su trámite de residencia permanente o también conocido como la famosa Green Card. Los solicitantes seleccionados deberán presentar los formularios de inmigración requeridos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, y de este modo deben presentarse a una entrevista con la embajada más cercana a tu lugar de residencia. Los resultados del sorteo se podrán consultar en línea a partir del 4 de mayo de este próximo año 2024 en la página en la cual también solicitaste tu ingreso. Esto será con el número único de confirmación que obtuviste al momento de inscripción, el cual te avisamos hace un momento. Pues perfecto, estas no son todas las noticias que tenemos en torno al tema de la inmigración de los Estados Unidos. Y es que los indocumentados con más de 10 años en Estados Unidos, sin orden de deportación, van a poder recibir la Green Card si cumplen con estos requisitos que vamos a mencionar y explicar. Para calificar, el indocumentado debe pedir la cancelación de deportación presentada, una solicitud en un tribunal. Luce difícil, pero no es imposible. Hay condiciones que hacen que un inmigrante indocumentado califique para recibir la tarjeta verde, la Green Card, siempre y cuando no tenga una orden de deportación. Si este inmigrante tiene algún tiempo en Estados Unidos y carece de antecedentes criminales, pues esto le abonará el camino. De acuerdo con la noticia, ganar un proceso pasa por demostrar ante un juez que su deportación causaría un sufrimiento extremo y extraordinario a sus familiares de inmediato, tal como un cónyuge, ciudadano o residente o un hijo estadounidense de menos de 21 años. En el artículo, se le está preguntando prácticamente a un abogado de inmigración que es conocido como Alex Galvez, el cual enfatizó que para poder calificar a este beneficio, el inmigrante no puede tener una orden de deportación previa. Se pide en la Corte de Inmigración y solo a un juez que puede otorgar la cancelación de deportación a través del proceso conocido como 42B. Pues bueno, ¿quiénes califican para esta cancelación de deportación? La Oficina de Revisión de Casos de Inmigración, la Corte de Inmigración, indica que se trata de un beneficio destinado a inmigrantes indocumentados o a extranjeros que residen permanentemente en los Estados Unidos, pero sin permiso legal por parte del gobierno.
Un folleto sobre este tema afirma que si cumples con ciertos requisitos, un juez de inmigración puede cancelar tu deportación y permitirte permanecer en los Estados Unidos. Para poder calificar el indocumentado, tiene que pedir la cancelación de deportación presentando con una solicitud a un tribunal de inmigración. Estos son los requisitos que estaremos viendo. Primero, si su cónyuge o ciudadano estadounidense o residente legal permanente con green card, padre o hijo, sufriría dificultades excepcionales y extremadamente inusuales si es que se le ordena a usted abandonar Estados Unidos. Segundo, si respetas las leyes de Estados Unidos y no has sido condenado por ningún delito grave que automáticamente te vaya a descalificar o que te convierta en una persona deportable. Tercero, si eres una persona de buen carácter moral. También se considera si es que llevas radicado en Estados Unidos durante al menos los últimos 10 años. Y puedes tener 10 años en Estados Unidos y que tengas evidencias médicas. El requisito de al menos 10 años de permanencia en los Estados Unidos es pieza clave para poder calificar el beneficio de cancelación de deportación. Si bien se trata de un programa vigente, es difícil de calificar. Hay que demostrarle al juez de inmigración que la deportación del indocumentado estaría causando sufrimiento a las personas que lo rodean. En caso de obtener un fallo favorable de un juez de inmigración, una vez cancelada tu deportación, no necesariamente vas a recibir automáticamente la residencia. En muchos casos, toca esperar un poco, entre unos 3 o 4 años, aunque pueden ser más. Pues ahí viene el tema de esperar la sentencia. Si la sentencia es afirmativa y se concede tu cancelación de deportación, se tiene la decisión hasta el momento de que existe un cupo de visa disponibles en esta cuota de 4,000 al año. Las cancelaciones de deportación están reguladas y solo se otorgan 4,000 por año. Si el juez de inmigración aprueba esta cancelación de deportación, entonces el inmigrante favorecido podrá obtener una tarjeta verde, una green card de residencia legal permanente. Y una vez que llegue al frente de la fila, cuando haya un cupo de visa disponible dentro de la cuota anual, vas a recibir un comunicado directamente por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. La espera muchas veces, yo sé que puede generar un tipo de incomodidad, pero es que no hay suficientes cupos de visa para todos los que caen cada año o que ganan este tipo de casos. Cuando ocurre el fallo, ese inmigrante tiene que hacer una cita con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos para que le den la residencia legal permanente, la Green Card. Cuando vaya, debes indicar la fecha de tu audiencia final y la sentencia del juez, para que de este modo el Servicio de Ciudadanía e Inmigración verifique y procede con el otorgamiento de la tarjeta verde, la Green Card. El inmigrante favorecido va a permanecer legalmente en Estados Unidos y también van a tener el derecho a tramitar un permiso de trabajo. También queremos mencionar un poco sobre los errores que pueden llevar a que te rechacen tu solicitud de asilo afirmativo, ya que tanto abogados como expertos están preocupados por el aumento en los rechazos de solicitudes de asilo afirmativo que son presentados ante la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración. Además advierten que el alto número de peticiones acumuladas dentro de la agencia federal ha incrementado los tiempos de espera. Prácticamente las oficinas de la Ciudadanía y Servicios de Inmigración están recibiendo un mayor número de formularios I-589, que son los de solicitud de asilo y retención de deportación. Estos son presentados en papel y muchos afirman que deben rechazar, según las agencias. Las razones son porque están incompletos o están mal presentados. Al tiempo que está lanzando esta advertencia, la Ciudadanía y Servicios de Inmigración está entregando el remedio. Y para poder evitar un rechazo de presentación y de este modo garantizar la oportuna aceptación de tu solicitud de asilo afirmativo, es muy importante presentar adecuadamente una solicitud o una petición completa, firmada por medio del formulario I-589.